Capítulo 1. Exiliado al planeta jungla. El capitán Alex Torres aún podía escuchar el eco del veredicto del consejo resonando en sus oídos por decisión unánime. El capitán Alex Torres queda exiliado a Sira 9 para nunca regresar. La sentencia había sido rápida. Las acusaciones vagas: traición, rebelión, amenaza al orden de la galaxia. Pero Alex sabía que no era justicia, era política. Había servido como un soldado leal durante años, cumpliendo órdenes sin cuestionar, hasta que tropezó con una operación encubierta que involucraba la propia corrupción del Consejo. Cuando trató de exponerla, respondieron condenándolo a esta sentencia de muerte, despojado de su rango e identidad. Lo dejaron en Sira 9 con nada más que un kit de supervivencia, una espada y suficientes raciones para durar unos días. En el momento en que los motores de la nave de desembarco rugieron hacia el cielo, dejándolo solo en la jungla, sintió el frío peso del aislamiento hundirse en sus huesos. El Consejo había elegido este planeta por una razón. Sira 9 era un lugar de espesas selvas indómitas, árboles imponentes que ocultaba el sol y una multitud de criaturas desconocidas acechando en las sombras. Era un ecosistema donde todo parecía haber evolucionado con el único propósito de devorar todo lo que se cruzara en su camino. Estaba destinado a desaparecer aquí para desvanecerse sin dejar rastro. Pero Alex no estaba dispuesto a rendirse. Era un soldado y si podía sobrevivir en lunas desoladas y páramos helados durante sus años de servicio, podría sobrevivir a esto todavía mientras se abría paso a través de la densa maleza, haciendo a un lado enredaderas espesas y defendiéndose de extrañas criaturas insectoides, con vibrantes alas metálicas. Se dio cuenta de lo extraño que realmente era este mundo. El aire era denso y húmedo, lleno del pesado aroma de la descomposición y la vida entrelazados. Los sonidos a su alrededor eran una cacofonía interminable, desde los lejanos rugidos de los depredadores hasta el chirrido de criaturas parecidas a insectos escondidas en el follaje al anochecer. Alex había logrado construir un refugio improvisado con ramas y enredaderas, anclándolo contra un enorme tronco de árbol para apoyarse. Agotado, se acomodó tratando de ignorar la inquietante sensación de que estaba siendo observado. De vez en cuando escuchaba susurros débiles en un idioma desconocido, el tipo de sonido que pondría tenso incluso al soldado más valiente y, sin embargo, cada vez que investigaba no encontraba nada, solo la jungla silenciosa, que se extendía sin fin en todas las direcciones. Fue en la segunda noche que las cosas tomaron un giro extraño. Se despertó para encontrar su escaso alijo de suministros de alimentos desaparecidos en su lugar. Sin embargo, yacía una pila ordenada de frutas y hierbas que no reconoció al principio. Pensó que podría ser algún tipo de trampa, tal vez venenosa o diseñada para debilitarlo. Pero el hambre era un motivador poderoso, y con cautela probó un pequeño trozo de una fruta. No se parecía a nada que hubiera probado antes, una mezcla de dulzura y especias, que lo energizaba de una manera que ninguna otra manada de moda había tenido. Quien o lo que fuera que la había abandonado conocía la jungla mejor que él. Los días pasaban de la misma manera con Alex, adaptándose al ritmo de supervivencia en Sira. Cazaba pequeñas criaturas, hervía agua de arroyos cercanos y buscaba plantas que tentativamente identificado como comestible, y cada noche se despertaba para encontrar más comida para él. Las misteriosas frutas y hierbas se volvían cada vez más variadas y elaboradas. Era como si su invisible benefactor estuviera en su capacidad de confiar en ellas, revelándose de maneras sutiles, pero nunca apareciendo completamente a la vista. Finalmente, en la quinta noche, mientras yacía en su refugio improvisado, escuchó las voces más claramente que nunca. Estaban cerca, casi demasiado cerca. Sus instintos se activaron y se sentó, espada en mano, mirando hacia la oscuridad. ¿Quién está ahí?, gritó su voz firme pero tensa. La jungla parecía contener la respiración, los ruidos de la noche. Desvaneciéndose en el silencio, una figura dio un paso hacia la luz tenue, seguida por otra, y luego otra alta, ágil y sorprendentemente alienígena. Las figuras tenían la elegancia de una especie depredadora.
sus cuerpos adornados con enredaderas plumas, y lo que parecían ser marcas pintadas directamente sobre su piel, eran hembras, cada una más impresionantemente única que la anterior, con ojos penetrantes que brillaban débilmente en la poca luz, observándolo con una mezcla de curiosidad y precaución. La más alta de una mujer con cabello oscuro, trenzado entrelazado con hojas moradas, dio un paso adelante y extendió su mano con la palma hacia arriba como si, presentándose, habló en un idioma que él no podía entender. Su voz era suave pero autoritaria. Alex bajó su espada. Su corazón latía con fuerza mientras trataba de darle sentido a este momento surrealista. Allí estaba exiliado para morir, pero de pie. Frente a él había una tribu de hermosos seres de otro mundo que parecían ofrecerle algo. Inseguro de qué más hacer, colocó su mano sobre su corazón, esperando que el gesto comunicara una sensación de paz. La mujer inclinó la cabeza observándolo con un destello de intriga en sus ojos, antes de asentir a sus compañeros en una serie de movimientos rápidos y elegantes. Lo rodearon inspeccionándolo desde todos los ángulos, como si fuera una curiosidad de otro mundo. A medida que la noche se profundizaba, Alex comenzó a reconstruir que estas mujeres no eran simplemente habitantes de Sira Nine, sino parte de una sociedad altamente organizada y profundamente conectada. Sus movimientos eran casi telepáticos, cada uno respondía a la más mínima señal del líder. Se comunicaban con gestos y cambios sutiles en la postura, un lenguaje silencioso de confianza y respeto. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no habían tropezado simplemente. Sobre él lo habían estado observando todo el tiempo, estudiando cada uno de sus movimientos, cada decisión en la jungla, y por razones que aún no podía entender, habían decidido que era digno de algo. Más que el exilio, cuando amaneció la líder, extendió su mano haciéndole señas para que lo siguiera. Era una clara invitación, una oferta para ir más allá de la supervivencia y entrar en el corazón de su mundo. Aunque cauteloso, Alex aceptó sintiendo una extraña emoción mientras caminaba entre estos guerreros amazónicos en una parte de la jungla que nunca se había atrevido a explorar. Poco sabía él que este era solo el comienzo de un viaje que lo cambiaría, tal vez el destino de su gente para siempre. Capítulo 2. Los alienígenas amazónicos, siguiendo a la misteriosa líder y su tribu de guerreros silenciosos pero elegantes. Alex sintió una oleada de anticipación mezclada con una punzada de inquietud. Sus instintos de supervivencia lo instaban a mantenerse alerta, pero algo en la forma en que estas mujeres se movían fluidas, decididas y sin amenazas insinuaba que estaba en presencia de una sociedad profundamente inteligente y organizada. No sintió hostilidad manifiesta de parte de ellas, solo una curiosidad tranquila atenuada por la precaución. Lo guiaron a través de un camino de Latam dentro de la jungla, serpenteando entre árboles imponentes, cuyas copas se extendían muy por encima, arrojando todo en una luz verde filtrada. Vides y follaje colgaban en cortinas gruesas y Alex apenas podía distinguir los senderos que tomaban. Cada paso es silencioso, como si estuvieran caminando en el aire. Tropezaba ocasionalmente. Sus botas se enganchaban en raíces y piedras cubiertas de musgo mientras sus escoltas se movían, sin esfuerzo, apenas moviendo una sola hoja. Finalmente llegaron a lo que solo podía describir como un pueblo escondido, aunque tenía poco parecido con cualquier asentamiento que hubiera visto antes. Árboles gigantes, algunos con troncos tan anchos como una casa, habían sido ahuecados y transformados en viviendas, su corteza tallada con símbolos intrincados y adornada con plantas bioluminiscentes que emitían un suave resplandor etéreo, puentes de cuerda, estirados entre los árboles que conectaban plataformas adornadas con esteras tejidas, manojos de hierbas y artículos hechos a mano con madera, hueso y piedra. El pueblo se llenó de vida y cuando entraron, Alex vio a más mujeres y niños de la tribu de varias edades, todos adornados con la misma ropa natural, similar a la vid y marcas tribales. Algunos se detuvieron a mirarlo. Sus ojos reflejaban curiosidad y cautela,
Estaba claro por sus expresiones que un extraño era una vista inusual aquí mientras miraba a su alrededor, el alto guerrero que lo había guiado hasta aquí, y comenzó a pensar en él como él. El líder le hizo un gesto para que se sentara en una estera tejida cerca de un árbol enorme en el centro del pueblo. Él obedeció. Se agachó sobre la estera y colocó sus manos sobre sus rodillas tratando de transmitir respeto y humildad. El líder se sentó frente a él mientras el resto de los guerreros formaban un círculo suelto, alrededor de ellos manteniendo una presencia vigilante silenciosa. El líder habló de nuevo, su voz calmada y firme, aunque las palabras todavía eran un misterio para él. Alex lavó sus gestos tratando de interpretar su significado, pero estaba claro que quería más que solo observación. Hizo un gesto para sí misma y luego se golpeó el pecho como presentándose comprendiendo. Alex respondió de la misma manera, tocándose el pecho y, diciendo Alex, la señaló con una mirada interrogativa. Ella inclinó la cabeza. Una pequeña sonrisa adornó sus labios y dijo una palabra que él asumió que era su nombre, Rina. Los otros guerreros murmuraron suavemente, repitiendo su nombre como si fuera una afirmación. Riina. El nombre tenía una resonancia, un peso que se sentía antiguo y significativo. Podía sentirla estudiándolo atentamente, sus ojos oscuros e inteligentes en busca de cualquier signo de hostilidad o engaño. Los siguientes días, Alex se encontró inmerso en las costumbres y la vida diaria de la tribu, aunque la comunicación era limitada. Aprendió rápidamente a través de la observación, imitando sus acciones y gestos lo mejor que podía. La tribu no era simplemente un grupo de mujeres que sobrevivían en la jungla, estaban profundamente en sintonía con los ritmos de su entorno, utilizando plantas, animales y la tierra misma de formas que parecían casi místicas. Los vio cosechar hierbas raras y raíces, usándolas para crear ungüentos y pus que curaban las heridas más rápido que cualquier medicina que hubiera encontrado. Observó cómo cazaban no con armas de fuego o incluso las armas tradicionales de su propia gente, sino con lanzas y flechas finamente elaboradas que manejaban con asombrosa precisión y gracia. Cada movimiento era preciso, silencioso, respetuoso, y cada animal tomado era honrado con un ritual que rendía homenaje al espíritu de la jungla. Rina parecía tener un interés particular en él, tal vez, intrigada por su resistencia o sus torpes intentos de integrarse con la tribu, le traía frutas extrañas, raíces y manjares que nunca había probado el asco, viéndolos con diversión mientras los probaba. Algunos eran amargos, otros dulces, y algunos eran tan picantes que casi se atragantaba, aunque se obligaba a sonreír cada vez, lo que le valió una risa de Rina, que era a la vez melodiosa y tranquilizadora de una manera que no había experimentado en años. Poco a poco se formó un vínculo entre ellos, uno arraigado en la curiosidad y el respeto mutuos. Rina le mostraba cosas pequeñas, la forma correcta de sostener sus herramientas artesanales, cómo hacer uso de los recursos naturales de la jungla, incluso cómo imitar algunas de sus palabras básicas. Aunque no podía hablar su idioma con fluidez, aprendió lo suficiente para transmitir ideas y emociones simples. Ella parecía impresionada por su adaptabilidad, y él estaba impresionado por su inteligencia tranquila y su fuerza inquebrantable. Una noche, cuando el pueblo se reunió alrededor de un fuego para una comida comunitaria, Alex sintió un cambio en la atmósfera. Las conversaciones, aunque todavía eran extrañas para él, adquirieron un tono más serio y la mirada de Rina se volvió concentrada e intensa. Ella le hizo un gesto para que la siguiera y lo condujo hacia una parte apartada del pueblo, donde un pequeño manantial natural burbujeaba desde el suelo. Se arrodilló junto a él y con una expresión solemne colocó su mano sobre su hombro y le dijo, suavemente. Pronunció una palabra que sonaba como pruebas, e hizo un gesto hacia el manantial. Luego, de vuelta hacia él comprendió de inmediato que esta era una prueba, un derecho de paso, tal vez una forma de demostrar que era digno de convertirse verdaderamente en parte de la tribu. El pensamiento lo emocionaba y lo ponía nervioso al mismo tiempo. Había sobrevivido a la jungla, por su cuenta. Sí, pero esto era diferente.
Necesitaría ganarse su confianza por completo y parecía que esta prueba era su oportunidad de hacerlo. Pronto se dio cuenta de que la prueba involucraba varias etapas, cada una diseñada para probar su resistencia, coraje y adaptabilidad. El primer desafío requería que navegara por la jungla solo, confiando solo en las habilidades que había aprendido al observar a la tribu. Tenía que encontrar una hierba específica, una que Rehena le había mostrado una vez antes, una planta con hojas azules vibrantes que se usaba por sus propiedades medicinales. La hierba crecía en áreas peligrosas para depredadores, y encontrarla requeriría tanto paciencia como sigilo. Al salir temprano a la mañana siguiente, Alex se movió a través de la jungla, con un nuevo sentido de propósito. Evitó los caminos habituales y se mantuvo cerca de las sombras, usando la cubierta del follaje para enmascarar su olor y sonido. La jungla era una entidad viva y respirante llena de agudos gritos de aves alienígenas, el susurro de criaturas invisibles y el débil gruñido de los depredadores que acechaban en la maleza después de horas de rastreo cuidadoso. Divisó la planta de hojas azules ubicada entre dos rocas cerca de un arroyo. Pero cuando la alcanzó, escuchó un gruñido bajo desde atrás. Al girarse lentamente, se encontró cara a cara con una criatura que se parecía a un gran felino. Su pelaje era una mezcla de verdes y marrones que lo camuflaban perfectamente con la jungla. Los ojos de la criatura brillaron con intenciones depredadoras, y Alex supo que solo tenía unos momentos para actuar. Recordando las técnicas que había visto usar a los guerreros, tomó un palo cercano, lo sostuvo y amplió su postura tratando de parecer más grande. Mantuvo el contacto visual, un enfrentamiento silencioso que pareció extenderse por siempre. Finalmente, con un gruñido, Alex se dio la vuelta y se fue. La criatura retrocedió escabulléndose entre las sombras. Sus ojos nunca lo abandonaron hasta que desapareció por completo. Respirando aliviado, Alex recogió cuidadosamente la hierba y la guardó en su mochila antes de regresar. Cuando regresó a la aldea con la hierba, la tribu lo saludó con asentimientos y murmullos de aprobación. La expresión de Rehena era de orgullo y satisfacción, y por primera vez extendió la mano y le apretó la mano en un gesto de respeto. Fue una pequeña victoria, pero que marcó su creciente aceptación dentro de su sociedad esa noche. Rehena se sentó a su lado junto al fuego y, aunque hablaron pocas palabras, el entendimiento entre ellos se profundizó. No era solo un exiliado que sobrevivía en una jungla hostil. Era un hombre que encontraba un nuevo propósito, un nuevo lugar entre un pueblo que lo veía no como un enemigo, sino como un igual. Y cuando se quedó dormido esa noche, se dio cuenta de que ya no contaba los días hasta el rescate. Por primera vez, estaba comenzando a sentir hogar. Capítulo 3. Vínculos y desafíos. Alex se despertó con un renovado sentido de pertenencia, una emoción que no había sentido en años. Su vida pasada como soldado, un peón en los juegos corruptos de la política galáctica, se sentía distante aquí en Cira 9. Él había encontrado un propósito para la tribu. Las mujeres amazónicas de este mundo alienígena se habían convertido en algo más que las enigmáticas personas que lo habían salvado. Se habían convertido en sus aliadas, incluso amigas, y una mujer en la que Rehena se había convertido lentamente, algo aún más profundo en su mente. Su presencia, su sabiduría y su fuerza dejaron una marca en él que no podía ignorar. Su vínculo con Rehena se había profundizado desde la finalización exitosa de su prueba. Ella continuó enseñándole las costumbres de su gente, guiándolo en sus costumbres, lenguaje y técnicas de supervivencia. La barrera del idioma entre ellos se estaba derrumbando lentamente. Estaba aprendiendo su idioma hablado palabra por palabra, gesto por gesto, y con ello ganó conocimiento de su cultura. El idioma de la tribu no tenía palabras para yo o mío. En cambio, estaba lleno de frases que enfatizaban la comunidad y el respeto mutuo. En el mundo de Rehena nadie sobrevivía solo. La supervivencia de todos dependía de la unidad del grupo. A medida que pasaban los días, Alex se dio cuenta de una realidad más grande en la jungla. Una que se extendía más allá de la aldea oculta de la tribu, Cira 9.
No solo era un mundo, repleto de flora y fauna exóticas, sino también uno lleno de peligros. Los depredadores acechaban en las sombras, y la jungla misma parecía cambiar y latir, como si fuera consciente de cada presencia dentro de ella. Sin embargo, también había amenazas más allá de las naturales. Una noche, mientras Alex se sentaba junto al fuego, notó la tensión de la ATT ondulando a través de la tribu. Los guerreros se movían silenciosamente de cabaña en cabaña, preparando armas y revisando suministros. Rihanna se acercó a él. Su expresión seria, habló en frases fragmentadas, seleccionando cuidadosamente las palabras que él entendió. «Forasteros, vengan, protejamos el hogar». Su tono estaba mezclado con urgencia, y aunque su explicación fue breve, Alex entendió que la tribu enfrentaba una amenaza de forasteros, invasores o carroñeros de otro mundo que venían a saquear los recursos de la jungla sin saber o sin preocuparse por las personas que lo llamaban hogar para Rehena y su tribu. Defender su tierra no era solo una cuestión de supervivencia, era un deber sagrado, un compromiso que se extendía más allá de sus necesidades inmediatas, y ahora con Alex como parte de su sociedad, sintió que ese mismo instinto protector surgía dentro de él. Ofreció su ayuda, un gesto que Rina reconoció con un asentimiento. Su mirada se detuvo en él con una intensidad que hablaba tanto de gratitud como de algo más profundo. Al día siguiente, los guerreros de la tribu se reunieron en preparación. Sus rostros pintados en patrones que parecían mezclarse con los tonos de la jungla. Alex se unió a ellos, su propio rostro marcado con diseños similares, guiado por la mano firme de Rina. Ella le mostró cómo manejar una de sus lanzas tradicionales, un arma que era delicada y mortal, elaborada con materiales de la jungla que la hacían más liviana y afilada que cualquier cosa que hubiera usado en su pasado. Juntos se movieron a través de la jungla en silencio. Una unidad que se comunicaba a través de sutiles señales con las manos y miradas. El corazón de Alex latía con fuerza mientras entraba en lo desconocido al lado de Rina y los otros guerreros. Pronto vieron a los intrusos, un grupo de hombres fuertemente armados, humanos de un sistema estelar cercano. Carroñeros que vieron a Cira 9, como la mina de oro de recursos lista para ser tomada. La tecnología de los intrusos era impresionante, pero su arrogancia los cegó. A los peligros de la jungla, uno de los exploradores de la tribu, una mujer fibrosa con reflejos rápidos, le hizo una señal al grupo para que se cubriera. Observaron cómo los intrusos armaban el campamento, descargando equipo que emitía un zumbido bajo que perturbaba los sonidos naturales de la jungla Rehena. Intercambió una mirada con Alex. Sus ojos transmitían un mensaje que trascendía el lenguaje. Él asintió entendiendo que su plan requería precisión y sigilo, no fuerza bruta. Los guerreros de la tribu se movieron como uno solo, tejiendo a través de la maleza, usando la cubierta natural de la jungla para su ventaja. Alex se quedó cerca de Rina. Sus sentidos aumentados esperaron hasta que los intrusos se hubieran asentado, volviéndose complacientes en su supuesta seguridad a la señal de Rehena. Los guerreros entraron en acción rodeando el campamento en un ataque bien coordinado. Los intrusos, tomados con la guardia baja, lucharon por reaccionar mientras las lanzas volaban y los guerreros se acercaban usando las sombras de la jungla a su favor. Alex se enfrentó a uno de los hombres desviando un golpe torpe y derribándolo con un movimiento rápido y practicado. Su entrenamiento militar resurgió mezclándose perfectamente con las tácticas que había aprendido de la tribu. Rina luchó a su lado. Sus movimientos eran fluidos y precisos. Cada golpe tenía un propósito. Juntos defendieron la jungla. Un ritmo tácito los guiaba mientras se movían al unísono. En cuestión de minutos, los intrusos fueron sometidos. Su arrogancia se hizo añicos cuando se enfrentaron a la fuerza inesperada de los habitantes de la jungla. Aquellos que sobrevivieron fueron desarmados y enviados corriendo de regreso a la jungla. Su equipo fue destruido. Una advertencia quedó en sus mentes. Cira 9 no era lugar para los no invitados. Después de la batalla, Alex y Rina se pararon entre la tribu. Sus rostros y cuerpos estaban marcados con el residuo de la pelea, pero no hubo celebración.
Los guerreros se reunieron en silencio para honrar a la jungla y realizaron un ritual que reconocía tanto las vidas perdidas como la preservación de su mundo. Alex se unió a ellos siguiendo el liderazgo de Rina mientras se inclinaban ante la tierra. Un gesto de respeto por la vida y el poder que residía allí, en la jungla más tarde esa noche, mientras la tribu se sentaba alrededor del fuego. Alex se encontró al lado de Rina una vez más. Ella lo miró, con una sonrisa jugando en sus labios. Su mirada tenía una mezcla de orgullo y gratitud. Habló suavemente, sus palabras ahora más claras mientras él reconstruía su significado. Tú luchas como nosotros, jungla en tu corazón. Él asintió, sintiendo la verdad de sus palabras. Resuenan dentro de él este lugar. Esta gente se había convertido en parte de él de una manera. No había anticipado él, tomó su mano un gesto que ella aceptó, sus dedos entrelazados con los de él en un reconocimiento silencioso de su vínculo. Por un momento los sonidos de la jungla se desvanecieron, dejando solo el calor del fuego y la conexión que compartían, pero su paz duró poco. Un explorador entró corriendo al campamento, su expresión frenética, haciendo señales a Rina y los otros líderes con palabras apresuradas. Ella explicó que una fuerza más grande se acercaba a equipo de mercenarios enviados por el mismo consejo que había exiliado a Alex, probablemente enviados para eliminarlo de una vez por todas. Este tiempo, no estaban aquí para carroña, estaban aquí para destruir el rostro de Rena. Endureció su espíritu guerrero reavivándose, miró a Alex con una pregunta en sus ojos. Esto era más que solo una defensa de su tierra. Era una batalla por la supervivencia contra un enemigo que no se detendría ante nada para reclamar la victoria. Y esta vez Alex sabía que la pelea era personal. El consejo que lo había traicionado venía a terminar lo que habían comenzado, pero él ya no estaba. Solo tenía a Rina la tribu y una razón para luchar más allá de la mera supervivencia. Con un asentimiento se paró a su lado, preparándose para la batalla que se avecinaba la tribu. Se reunió a su alrededor lista para enfrentar la amenaza que se acercaba con cada arma y habilidad que poseían mientras comenzaban sus preparativos. Alex sintió un profundo sentido de propósito que lo llenaba la sensación de que este era el lugar donde debía estar juntos. Enfrentarían la tormenta que se avecinaba, una fuerza unida de humanos y alienígenas en contra de un enemigo común, y mientras miraba, a los ojos decididos de Rina supo que sin importar el resultado, había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Capítulo 4. Un nuevo propósito. El aire de la noche estaba tenso con anticipación mientras la tribu se preparaba para la batalla de sus vidas. Los incendios se extinguieron, las armas se revisaron, y los exploradores se desplegaron para monitorear la amenaza que avanzaba. Alex se movió por el pueblo ayudando como pudo. Su instinto se agudizó al saber que esta pelea era más que solo sobrevivir. Esta era su oportunidad de proteger a las personas que lo habían recibido y finalmente enfrentar al Consejo Intergaláctico que lo había descartado como una propiedad desechable. Rena estaba a su lado, su rostro pintado con intrincados símbolos de protección, un recordatorio de la profunda conexión cultural que su gente tenía con la jungla. Era una visión de fuerza y gracia, sus ojos feroces pero tranquilos. Alex no pudo evitar sentir una oleada de orgullo mientras la observaba dirigir a los guerreros, su voz un ancla firme en medio de los preparativos. Se volvió hacia él y sin palabras intercambiaron una mirada que transmitía todo lo que sentían: determinación, respeto y una promesa tácita de permanecer juntos. Los mercenarios llegaron al amanecer. Su aproximación fue un contraste brutal con la serenidad de la jungla. Grandes vehículos blindados atravesaron la maleza aplastando plantas y asustar a la fauna con sus ruidosos motores y sus pesados armas. Estos no eran simples carroñeros, eran una fuerza táctica bien equipada, mercenarios contratados por el Consejo para ejecutar a Alex y destruir a cualquiera que lo albergara. El Consejo no solo tenía la intención de silenciarlo, querían hacer una declaración. Una demostración brutal de poder destinada a intimidar a cualquiera que pudiera resistirse.
Los mercenarios avanzaron con una crueldad calculada, pero no eran conscientes de los defensores silenciosos de la jungla. Al acecho, Alex y Arena lideraron la primera oleada agachados en la espesa maleza, comunicándose a través de gestos que habían practicado. La jungla se había convertido en su aliada, cada rama, cada enredadera una parte de su ventaja táctica. Los guerreros de la tribu se mezclaban a la perfección, con el follaje, sus caras pintadas y sus cuerpos moviéndose casi en silencio, un contraste perfecto con los mercenarios. Marcha torpe y ruidosa. Cuando los mercenarios llegaron a un valle estrecho rodeado de denso follaje, Rina dio la señal. La tribu atacó con la precisión de un grupo de caza. Las flechas volaron desde posiciones ocultas apuntando a los mercenarios. Áreas expuestas, su armadura ofreciendo poca protección contra los ataques bien dirigidos. Alex se unió con su lanza, en la mano, moviéndose con la agilidad y el silencio que había aprendido de la tribu. El primer mercenario que encontró apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Alex lo derribara, neutralizándolo con un rápido golpe de práctica. Los mercenarios reorganizaron su formación, rompiéndose mientras trataban de identificar de dónde venían los ataques. Estaban acostumbrados a asaltos frontales, no a este estilo de guerrilla coordinado. Guerra en el caos. Rehena dirigió a sus guerreros con una ferocidad que parecía encarnar el mismísimo espíritu de la jungla. Se movió a través de las filas enemigas, sus movimientos fluidos y precisos cada golpe. Aterrizando con precisión letal, Alex se encontró atrapado entre el asombro y la adrenalina mientras luchaba a su lado, sus movimientos sincronizados. Su comunicación silenciosa forjada por las incontables horas que habían entrenado juntos. A pesar de su éxito temprano, los mercenarios eran resistentes. Reagruparse y adaptarse, tenían potencia de fuego superior y tecnología avanzada, y pronto comenzaron a usar drones para escanear en busca de combatientes ocultos. La jungla se iluminó con esporádicos destellos de disparos, el sonido rompiendo los primeros, la mañana en calma. Varios de los guerreros de la tribu fueron alcanzados. Sus gritos de dolor se mezclaron con los gritos furiosos de las criaturas de la jungla. Al ver a sus aliados caer, llenó a Alex de una nueva determinación. Conocía las tácticas de los mercenarios, estaban diseñados para intimidar y abrumar, pero también conocía su debilidad. Dependían de su tecnología y formaciones estructuradas si podía interrumpir su coordinación. Aunque fuera brevemente, podría darle a la tribu la apertura que necesitaban para salir de su cobertura. Alex corrió hacia la posición central de los mercenarios, usando la espesa maleza para proteger su aproximación. Podía ver al oficial líder gritando órdenes mientras coordinaba el asalto. Alex tomó una piedra y la arrojó a un matorral cercano, creando una distracción que atrajo la atención del oficial. Aprovechando la distracción, Alex se movió rápidamente, desactivando uno de los drones con su lanza. Saltaron chispas y la máquina cayó al suelo. La formación de los mercenarios vaciló cuando su apoyo visual desapareció, y en ese momento de desorden, los guerreros de Rehena avanzaron atacando con renovada intensidad. Alex se unió a ellos. La adrenalina alimentaba cada movimiento mientras luchaba junto a sus nuevos aliados por primera vez desde su exilio. Sintió una sensación de verdadero propósito, un propósito más allá del deber o la supervivencia, un propósito ligado a la gente que estaba protegiendo y los lazos que había forjado. Los mercenarios, al darse cuenta de que estaban perdiendo terreno, intentaron retirarse, pero los guerreros de la tribu cortaron sus rutas de escape con una precisión que no dejó ninguna vía abierta. La jungla en sí parecía cobrar vida, como si fuera en respuesta a la gente que la había llamado hogar durante generaciones. Los guerreros de Rehena se movieron como sombras, acercándose a los mercenarios restantes, que ahora tenían expresiones de miedo en lugar de arrogancia. Cuando cayó el último de los mercenarios, Alex sintió una oleada de victoria atenuada por un profundo respeto por la resistencia de la tribu. Habían defendido su hogar sin sacrificar su honor, mostrando fuerza, atenuada con misericordia. Aquellos mercenarios que se rindieron se salvaron, se les quitaron las armas y se los envió de regreso a través de la jungla. Un mensaje viviente de que Sira Nine no era un lugar al que llevar. Ligeramente, cuando la batalla terminó,
La tribu se reunió alrededor de Alex y Rina. Sus rostros tenían una mezcla de agotamiento y triunfo. Rena dio un paso adelante levantando su mano en un gesto de agradecimiento, un reconocimiento. Silencio de la fuerza que habían sacado el uno del otro. Miró a Alex. Su mirada se suavizó y puso su mano en su pecho, un gesto que significaba más. De lo que él podía comprender completamente en sus ojos vio un reflejo de su propio viaje, un viaje que lo había transformado de un hombre descartado por su propia gente en un protector, e igual, mientras la tribu comenzaba el ritual para honrar a los espíritus de la jungla, Alex se unió a ellos, siguiendo los movimientos de Rena. Mientras ella dirigía la ceremonia juntos cantaron sus voces subiendo y bajando. Como el pulso de la jungla misma, fue un momento de unidad, de reverencia por la tierra que los había protegido y la gente que había compartido sus secretos con él en los días que siguieron. Alex se encontró a sí mismo como una parte permanente de la tribu, ya no era un extraño, sino un miembro bienvenido de su mundo Rena, y él se acercaron más, su vínculo se profundizó más allá de las palabras, arraigado en el respeto que se habían ganado juntos, y la vida que ahora compartían, ella le enseñó. Cuanto más profundos significados detrás de sus rituales, sus costumbres, y se convirtió en algo más que un sobreviviente en la jungla, se convirtió en su guardián, un hombre que había encontrado su verdadero hogar. De vez en cuando pensaba en el mundo que había dejado atrás, el consejo que lo había exiliado y la vida que había vivido. Pero esos pensamientos se debilitaron eclipsados por la paz que había encontrado en la jungla, en la gente que lo había aceptado y en la mujer que se había convertido en su compañera, su guía, su igual. Mientras estaba de pie junto a Reno una tarde, viendo la puesta de sol sobre el vasto horizonte verde de Sira 9, sintió que la tranquilidad, la satisfacción se apoderaba de él. Ya no era un soldado sin causa, un hombre dejado de lado por un sistema corrupto. Era parte de algo más grande, un defensor de un mundo que era tan feroz como hermoso. Y con Rina a su lado, sabía que juntos protegerían su hogar honrando la tierra, y a los demás con cada amanecer que rompiera. Sobre la jungla árboles antiguos,